Buenas, nosotros somos estudiantes de la Corporación Universitaria del Caribe, CECAR, del programa de Ciencias del Deporte y la Actividad Física. A continuación vamos a hacerle una breve explicación de la indagación del conocimiento científico. Nuestro grupo está conformado por Neuri Monterrosa, Erin Sierra y mi persona Rubén Leguía. La indagación como fuente de conocimiento científico ha existido durante mucho tiempo, debido a que un grupo de investigadores, de jóvenes investigadores, bailarines, a veces motivados por conocer el por qué se movían y cómo lo podían hacer, comenzaron a realizar reflexiones y indagaciones del por qué. Las reflexiones sobre la indagación y su papel en el conocimiento ha sido abordada desde hace mucho tiempo. Algunos autores como Aristóteles consideraban que la contemplación de las cosas se realizaba sobre la indagación ejercidas acerca de las causas formales, materiales, eficientes y finales, lo que posibilitaba una gran indagación tecnológica con el fin de conseguir por qué ocurrían las cosas. La indagación como fuente de conocimiento científico ha tenido tres grandes etapas fundamentales. La primera de ellas fue una larga tradición metafísica, la segunda un movimiento que todo lo subsume y la tercera el surgimiento de las teorías críticas. Durante la tradición metafísica aparece el método inductivo-deductivo como desarrollo de Grosser y Escoto. Fue solamente hasta comienzos del siglo XV cuando se empezó a desarrollar con gran fuerza toda esa masa crítica en contra del dominio metafísico religioso. Durante este movimiento surgen grandes aportes acerca del mismo por parte de Copérnico, Descartes, Galileo, Kepler, Bacon y Newton. El siguiente movimiento, que es el movimiento que todo lo subsume, aparece desde el siglo XVIII. De este movimiento también fue llamado el siglo de las luces o el siglo de la razón ilustrada, y aparecen grandes pensadores que comienzan a hablar. Por ejemplo, uno de ellos fue Kant, quien iniciaba la defensa de la lógica trascendental, que induciera no solo la razón práctica, sino la razón teórica, el juicio reflexivo del sujeto cognoscente, según el cual todo conocimiento inicia con el yo, quien dispone de una interpretación del mundo, dotándolo de espacio y tiempo. Después del importante postulado de Kant, aparece Habermas, quien presenta críticas de la teoría kantaniana, retomando la crítica de Hegel y Kant. Asume que la filosofía propone el yo como inicio de todo conocimiento, es decir, que el sujeto es quien dispone de una interpretación del mundo, dotándolo de espacio y tiempo. Fichte resignifica el conocimiento de autoconciencia de Kant, al asumir que la autoconciencia no se logra con el pensar y representar, yo pienso y represento, sino que hay que generarla con el mismo existencia. Luego de Fichte aparece Hegel, uno de los principales autores que aún sigue vigente durante este movimiento, y presenta la fenomenología del espíritu y la conciencia crítica, quien desarrolla las más enconadas críticas a la teoría kantaniana. En el fenómeno hegeliana, la conciencia se encuentra entre el objeto en sí y la conciencia sobre el objeto es la experiencia del sí. De igual forma, Hegel asumía que la conciencia crítica como saber absoluto y con ella la filosofía como ciencia universal. Por eso consideraba que de lo único que no puede dudar es de la necesidad de dudar. Con lo que a decir que Habermas se le niega su capacidad de autorreflexión. Augusto Comte, considerado por muchos como el padre del positivismo, en tanto aplica las teorías de la razón absoluta y de las ciencias sociales y humanas, y dice que la teoría de la razón absoluta está contemplada por la experimentación, la inducción, la verdad objetiva, la manipulación. Luego aparece Stuart Mills y Ernest Mach con la teoría de los elementos, según la cual solo tienen existencia los elementos expresados mediante la experiencia sensible, quienes radicalizarían las posturas de la inducción analítica del positivismo kantiano, al considerar
lo objetual como la única esfera de lo real. Y el tercer y último momento, que es el surgimiento de las teorías críticas, en primer lugar aparece Peirce, con su teoría del realismo de los universos y los consensos no coactivos. Peirce, buscando recuperar el papel de los investigadores escindidos por el positivismo radical, busca un posicionamiento trascendental mediante las reglas lógicas de la abducción, lo que implica superar la deducción hacia la generación de hipótesis fundamentadas en poca información y apoyadas fundamentalmente en la institución. Dilthey, con su hermenéutica del lenguaje, propone diferenciar el ámbito objetual de la ciencia de la naturaleza del ámbito comunicativo, donde está también teniendo lugar. Rescata el hecho de que, paralelo a las ciencias naturales, se habían venido desarrollando otras ciencias que tratan sobre el género humano, y que estas ciencias, por ser propias del espíritu, tienen una forma metodológica especial diferente a las formas lógicas de la ciencia natural. Dilthey, en contraposición a Peirce, consideraba que la clave del conocimiento no está en el plano instrumental de los acuerdos, sino en el de las acciones simbólicas donde éste tiene lugar. Husserl desarrolla los fundamentos de la fenomenología, según la cual todo es producto de la conciencia, incluso la naturaleza, pues las propiedades que le damos a ella no son otras cosas que un correlato de la idea de ciencia de la naturaleza, toda vez que la experiencia es la que induce a esta idea. Por lo tanto, la llamó científico-naturaleza. Es un relato intencional de la experiencia ejecutada en su actitud como científico natural. Su propuesta es una crítica rotunda contra la dominación de la razón técnica instrumental, pues según el autor, no basta con la objetividad espaciotemporales, sino que es necesario reconocer el campo de realidad trascendental para identificar la naturaleza. Desprendido de esta escuela, pero con una posición crítica frente a la verificabilidad del positivismo decimonómico y a la excesiva exclusión del lenguaje científico en la que habría incurrido el positivismo lógico, estaba Popper con su teoría de la falsedad. Aunque igualmente positivista, es una teoría crítica. Popper desarrolla 3 puntos fundamentales en contra del positivismo. El primero es la crítica al principio de inducción analítica por su irracionalidad, determinando la necesidad de reconocer la historia y la acumulación de conocimiento mediante las justificaciones y deducciones hipotéticas. No creo, decía Popper, que hagamos generalización inductiva, en el sentido que empecemos con observaciones e intentemos generar nuestras teorías de ellas, pero por el contrario, en el desarrollo científico siempre empezamos con algo que guíe las observaciones y pautas para seleccionar los objetos de conocer. En su segundo punto, Popper critica el viejo positivismo, la crítica al verificacionismo empírico, pues a decir del autor, esto conduciría a la muerte de la ciencia, toda vez que es imposible verificar todos los datos subsumidos en la hipótesis experimental. Y en su tercer gran postulado, ubica el desarrollo de la ciencia que deviene de una crítica al conocimiento científico excluyente y absolutista. Kuhn considera que el proceso de la ciencia se desarrolla desde una estancia común llamada ciencia normal, en la cual las investigaciones están basadas firmemente en una o varias realizaciones científicas pasadas y que son reconocidas por la comunidad científica como fundamento para su práctica. Continuando con la indagación como fuente de conocimiento científico,
Tenemos a continuación el giro lingüístico. Su pionero, Jürgen Habermas, es uno de los pensadores más importantes de la filosofía y quien a través de su teoría, la acción comunicativa, inicia un proceso para el cambio de paradigma de la conciencia por el paradigma del lenguaje. Es decir, de una racionalidad centrada en el conocimiento y la forma de cómo las personas utilizan el conocimiento a una racionalidad centrada en lo lingüístico, lo hermenéutico. Todo esto en vista del desarrollo de una teoría consensual de la verdad en uso de la argumentación. En su teoría, la acción comunicativa, que se define como una interacción mediada por símbolos, es decir, tiene un núcleo fundamental las normas o reglas obligatorias de acción que definen formas recíprocas de conducta y deben ser entendidas y reconocidas intersubjetivamente. En la perspectiva interna, el mundo de la vida representa una perspectiva interna como el punto de vista de las personas que actúan sobre la sociedad. En la perspectiva externa, el sistema se representa como la estructura sistemática o la racionalidad técnica de las instituciones. Habermas estudia la sociedad como un conglomerado de sistemas complejos estructurados donde el actor desaparece transformándose en procesos. La teoría de la acción comunicativa surge como respuesta al excesivo fraccionamiento y cosificación al que ha sido sometido el ser humano. En la perspectiva interna, considera que efectivamente un proceso racional de comunicación deben existir unas pretensiones de validez. Todo esto se genera y lleva a cabo a una acción como lo es la comprensión comunicativa, que él principalmente hace una crítica a Weber, porque considera que una persona puede ser racional cuando sus acciones están destinadas a conseguir un fin, es decir, algo que se proponen anteriormente, y a la vez lanzando juicios directos contra los cuales el autor no puede interponer recurso alguno, sin tener en cuenta su perspectiva, y se estaría haciendo interpretación objetiva. Por todo esto, Jürgen Habermas considera que los procesos de comprensión dados por la hermenéutica y la fenomenología, la sociedad comprensiva, porque el análisis se hace desde la acción comunicativa. Hay más posibilidad de encuentro con el actor social, ya que éste contaría con similar competencia de interpretación. Además, propone que el científico social debe tomar parte de las interrelaciones cuyo significado trata de entender y actuar en consecuencia, tal y como lo hacen los actores en su práctica cotidiana. Según él, solo así se podría penetrar en el mundo de las relaciones y de significatividad y trascender en la exterioridad del contexto. Para esto, el investigador debe tener claro que su única pretensión es la comprensión, así tenga que asumir toda la dinámica de pretensiones que se jueguen en el contexto de descubrimiento. Cuando con este proceso, como fuente del conocimiento científico, tenemos unas teorías muy importantes. Las teorías de los imaginarios como posibilidad para comprender las realidades sociales. Para nadie es un secreto y una verdad obvia e irrefutable es que el ser humano en épocas remotas ha buscado las herramientas, los métodos, las estrategias de darle explicación a las cosas, dotándolas de sentido y valor. Los imaginarios corresponden a esa categoría de la ciencia que transmite entre estos conceptos y lo que hace posible como manifestaciones entre lo deseado y lo factible. Cuando hablo de factible, es lo que se puede hacer. Entonces, una construcción más que subjetiva, intersubjetiva e intrasubjetiva
que va más allá de la representación de las características denotativas del objeto o fenómeno, que implica la apropiación de esta desde la historia de vida de quien le da sentido y valora las cosas. Los imaginarios se construyen y desconstruyen en esos mundos informales de la Dolza. Autores como Chaucer, Castoriadis, Pintos serían fuente de gran apoyo y valor para generar claridades respecto de esta perspectiva. Cada uno de estos pensadores hace referencia a que en el bullicio de la vida cotidiana, donde se construyen y desconstruyen esos escenarios sociales, en los escenarios se extienden más allá de las salas de reunión y se posicionan en los pasillos, cafeterías y sitios de juegos informal de todos quienes lo habitan, en una forma de conversaciones inadvertidas, intencionales y desordenadas, que implican luchas entre los demás y nosotros. La forma de expresión de los imaginarios son mediante símbolos y signos. Ejemplos claros en la antigüedad se pueden reflejar cuando personas dibujan en piedras o árboles. Continuando con esta cadena, tenemos las tensiones en los imaginarios, que se dividen en dos corrientes muy importantes, que son el representacionismo y el construccionismo. Entre la reproducción y el reflejo, pensadores como Durán, Putnam y Castorani, para una mejor claridad sobre los imaginarios, fue necesario comprender que existen varias formas de abordarlo. Una primera, a partir de las tendencias que lo consideran similar a las representaciones que el individuo hace de su realidad. Para ellos, la representación se forma cuando el sujeto es influido por una carga de imágenes y símbolos que, al ser asumidas por él, constituyen su imaginario. El individuo toma de la realidad, así sea imaginada o presente, sus imágenes y desde su combinación les otorgan un significado. La conciencia, según Durán, dispone de dos maneras de representar el mundo. Una directa, que es cuando se tiene percepción de algo que se puede ver, palpar y manipular. Otra, indirecta, como por una razón u otra la cosa no puede presentarse, o sea, no es visible, como por ejemplo, imaginarse tener superpoderes. El concepto de los imaginarios, según Durán, son un conjunto de imágenes que constituyen el capital pensado del ser humano y se ubica como elemento fundamental en el establecimiento de las relaciones con otros individuos y con el espacio. Putnam y Castorani hacen referencia a la institución imaginaria de la sociedad. Considerar sucesivamente los tres términos que la conforman son institución, imaginario, sociedad. Decir que la sociedad es intuitiva significa que no ha sido producida naturalmente, que es resultado de la acción humana. La acción propiamente humana implica una intención mediatizada por un sistema simbólico. Decir que dicha institución es imaginaria significa, en primer lugar, que es un fenómeno del espíritu, y en segundo lugar, que las significaciones y valores que orientan a la sociedad son una invención de los seres humanos. Decir que el imaginario es social significa que constituye un orden de fenómenos. El imaginario aquí invocado no es la imaginación psicológica. El imaginario social provee a la conciencia de significaciones y valores. A los individuos les da los medios para comunicarse y les dota de las formas de cooperación. Continuando con la otra corriente, el construccionismo, pues que no es más que representaciones o juicios imaginarios que pueden construir
un individuo o una sociedad acerca de algo que perciben en la realidad. No existe una sola realidad, sino muchas realidades que se van formando o reformando en el transcurrir de las vivencias cotidianas. Pensadores como Schoster, Castoralis y Pinto son una fuente muy importante en la corriente del construccionismo. Las realidades sociales para cada uno de estos autores son construcciones permanentes que se dan en el marco de las relaciones conversacionales que las personas viven a diario. Estas relaciones se generan con la intencionalidad comunicativa, en cuyo escenario las personas construyen y organizan su mundo.